Continuamos leyendo la Biblia. ¿Cómo podría ayudarme Jesús en mis tentaciones? En el versículo dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Por supuesto, cada uno de nosotros somos tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Eso lo puedes leer en Santiago. Esto quiere decir, todos somos diferentes. A cada uno de nosotros nos gustan cosas diferentes, pero Jesús fue tentado y Él sabe lo que esto significa. Así que de la misma manera, Él dice que no nos va a dejar ser tentados si Él no junto con esto nos da una salida. Entonces vamos a hacer lo posible para que leyendo la Biblia nos podemos llenar de esos versículos en donde nos dé poder, nos ayude para que nos pueda elegir y quitar de toda tentación y prácticamente, saber que en esta vida ya tenemos la victoria. Eso es súper poderoso. Lo que vamos a continuar leyendo el día de hoy es Primera de Crónicas, del capítulo 11 al capítulo 12, 18. Y seguimos leyéndolo de esta manera, en donde viene David, rey de todo Israel. Luego, todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Vamos a leer la descripción de este versículo que acabamos de leer. El relato de cómo David llegó al poder se encuentra de manera más detallada en 2 de Samuel. El libro de Primera de Crónicas enfatiza que fue Dios quien estableció a David como rey, aunque lo hizo por medio de los esfuerzos de muchas personas que hasta incluyeron miembros de la familia de Saúl. Dios despliega su soberanía sobre la historia, orquestando los acontecimientos para cumplir su voluntad. Los libros de crónicas muestran que por más que la gente trate de entorpecer la obra de Dios, Él sigue en control de todo lo que ocurre y ejerce su voluntad en cada suceso. La descripción del versículo 3 y 4 dice, David fue rey en Judá durante 7 años y medio antes de conquistar Jerusalén, desde la fecha en que Samuel lo ungió como rey, en 1 de Samuel 16:1-13, hasta que finalmente llegó a gobernar sobre todo Israel. Pasaron 20 años. Vale la pena esperar a que se cumplan las promesas de Dios, incluso cuando su agenda no coincida con nuestras expectativas o deseos. Muchas veces nosotros queremos que las cosas pasen rápido, pero desgraciadamente nos tenemos que esperar porque pues finalmente Dios es el único que sabe en qué momento vamos a lograr todo eso que Él ya puso en nuestra cabeza. Seguimos con el versículo 4. Después David fue con todo Israel a Jerusalén, a Jebus, como solían llamarla anteriormente, donde vivían los jubeseos, los habitantes originarios de esta tierra. El pueblo de Jebus se mofaba de David. Jamás entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas, el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarbia, una hermana de David, fue el primero en atacar. Y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa
Y es por eso que se llama Ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Leyendo la descripción de estos versículos, dice: David hizo que Jerusalén su capitán. David hizo de Jerusalén su capital por motivos políticos y militares geográficamente. Jerusalén estaba ubicada cerca del centro del reino y por estar situada en una frontera tribal estaba en territorio neutral. Por lo tanto, su ubicación disminuía los celos entre las tribus. Además, Jerusalén estaba sentada sobre una colina alta, lo cual era una ventaja defensiva. Podemos ver más información acerca de la ciudad de Jerusalén en el libro de Samuel 5:6. Y leyendo la descripción del versículo 9 dice: el poder de David aumentó como resultado directo de su firmeza, de su firme confianza en Dios. En contraste, el poder de Saúl disminuyó porque prefería la aprobación de los demás sobre la de Dios. Entonces, bueno, las personas que se preocupan por forjarse un nombre, irónicamente se arriesgan a que se les niegue el reconocimiento que tanto anhelan. Al igual que David, nuestro interés debe ser la práctica de la justicia, la honestidad y la excelencia, y dejar los resultados de nuestros hechos en manos de Dios. Aquí es la importancia de lo que desgraciadamente muchas veces tenemos que vivir. Y bueno, pues nosotros tenemos que hacernos un poquito menor, porque miren, el poder de David aumentó como resultado de la confianza en Dios. Entonces vamos a hacer lo posible por confiar en Dios, aunque muchas veces no entendamos qué es lo que pasa. En el versículo 12 al 14, la descripción dice: la decisión de Eleazar cambió el curso de una batalla cuando todos a su alrededor huyeron. Él se mantuvo firme junto a David y el Señor lo salvó. En cualquier desafío, nuestro miedo puede ser impedir que nos mantengamos firmes en nombre de Dios y que seamos partícipes de sus victorias. Confronte sus temores, Busque a otros creyentes que estén dispuestos a mantenerse firmes con usted. Venga lo que venga. Si usted mantiene su confianza en Dios, Él le dará la victoria en tiempos de prueba. Muchas veces las personas me dicen que si sigo yendo a la misma congregación de hace años. Yo honestamente no he cambiado de congregación porque pues es el lugar a donde Dios me llamó y yo no he tenido necesidad de moverme, pero siempre es importante que encuentres un lugar en donde haya alguien que te hable de Dios, de su palabra, y por supuesto haya congregantes, personas que lleguen al lugar, que piensen igual que tú, que escuchen lo mismo que tú, y que al final, mira, aunque no, digo, porque yo soy así, yo llego, me siento y antes eran mis hijos, ahora son, no sé, llegas, te sientas y te vas y muchas veces no tienes contacto con las demás personas. De todos modos, eso no importa. ¿Sabes por qué? Porque de todos modos, a la hora de que tú llegas, que es con lo que a mí me pasa, yo llego, me siento, escucho lo que el pastor está diciendo, lo que Dios me está diciendo ese día para mí, y está utilizando al pastor como un instrumento para hablarme en ese momento. Entonces, lo que sigue después es prácticamente, aunque yo no hable con los demás, veo que todos tenemos situaciones similares y cosas que tenemos que vencer y estar de victoria en victoria. Entonces, aquí también en la Biblia dice que Él nos exhorta a no dejar de congregarnos, a seguir congregándonos precisamente por esto, para que podamos estar firmes. En el versículo 15 dice: cierta vez, bueno, es que yo me seguí, disculpe, dice, seguimos. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él.
Los guerreros más valientes de David, es el versículo 10, dice, estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jasobeam de Acmonita, quien era líder de los tres, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó una lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dobai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pasdamim y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelí huyó, pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó, dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Voy a leer la descripción del versículo del 15 al 19. Estos tres hombres arriesgaron su vida con la intención de servir y complacer a David. Él vio que la lealtad que tenían hacia él era a causa de la devoción que tenían por Dios. Por eso presentó el agua como ofrenda líquida para mostrar que solamente Dios es digno de semejante devoción. Al igual que estos hombres estaban dispuestos a servir a David, nosotros también deberíamos estar listos para servir a otros cristianos. Cuando servimos a otros, también servimos a Dios. Ellos estuvieron dispuestos, estemos nosotros también dispuestos a servir. Seguimos leyendo a partir del versículo 17. Digo, aquí lo más importante de esto es que si tú estás leyendo la Biblia, tu Biblia, veas que bueno, si hay en ocasiones donde tienes que regresarte, tienes que decir, a ver, no le entendí, pero ¿qué es? ¿De qué se trata? Te regreses. Y bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer siempre es decirle, Dios, por favor ayúdame para que yo pueda entender lo que tú quieres que hoy aprenda. Ayúdame a quedarme con lo más importante de tu palabra el día de hoy. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por todas y cada una de las personas que están viendo estos videos, porque para mí lo más importante, Señor, es que tú puedas estar aquí con nosotros, llenándonos de tu sabiduría, Señor, y permitas que cada uno de nosotros y nuestro espíritu se quede lo que realmente importa. Seguimos con el versículo 17. Dice, David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita a Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Quiero leer la descripción del versículo 19. Dice, en hebreo, beberé la sangre vital de estos hombres, como pregunta. Los tres también en 11:21, o dos hijos de Ariel. Bueno, seguimos leyendo el versículo 20. Los 30 valientes de David. Abisai,
hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Kebsel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como esta hicieron a Benaía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. ¡Wow! Y leemos, entre los guerreros más destacados también se encontraban Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Jarod, Geles de Pelón, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatot, Sibecai de Usa, Salmón de Ajo, Maharaí de Netofa, Geled, hijo de Baana de Netofa, Itaí, hijo de Ribaí de Gibea, en la tierra de Benjamín, Benaía de Piratón, Uraí de las proximidades de Najalá, Gaz, Abijalón de Araba, Asmalet de Bahurim, Eliabá de Salbón, los hijos de Jasén de Gisón, Jonatán, hijo de Sajé de Arar, Ahiam, hijo de Sarar, de Arar, Elifab, hijo de Ur, Efer Querer, Ahías de Pelón, Esro de Carmelo, Paraí, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibjar, hijo de Agraí, Selecamón, Naharai de Berot, escudero de Joab, hijo de Sarbía, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urias de Hitita, Sabad, hijo de Jalaí, Adida, hijo de Sisa, el líder subenita que tenía 30 hombres consigo, Hanán, hijo de Maca, Josafat de Mitnita, Usías, Astarot, Sama y Jeriel, hijos de Otam de Orel, Jeriel, hijo de Simri, Joja, su hermano de Tis, Heliel de Mahaba, Jerebaí, Josabía, hijos de Elnam, Idma de Moab, Eliel y Obed, Jaziel de Soba. Hasta aquí estamos leyendo Primera de Crónicas 11 del 12 al 18. Muchas veces yo me quedo pensando en por qué es importante aquí los nombres. Y ¿sabes qué se me viene siempre a la cabeza? Que estas personas fueron valientes. De hecho, te está hablando de que había los 3 valientes, pero sobre esos 3 valientes había otros 30 valientes de David, ¿no? Y a pesar de que no eran como de los 3 primeros, ¿no? De entre esos 30 siempre se destacaba uno también. Y aquí me habla de que cada uno de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo para el reino de Dios es sumamente importante, y así de la misma manera está nuestro nombre en el libro de Hechos, que todavía no se termina, allá delante de Dios. Eso es lo que a mí me emociona tanto, así de, Señor, te doy gracias por permitirme leer Primera de Crónicas, por dejarme entender que finalmente el rey David, Señor, era un hombre como cada uno de nosotros.
pero al final no importa los deseos que nosotros tengamos y que queremos ser súper influyentes y que nuestro nombre sea resaltado. Finalmente aquí lo importante es que seas tú, Señor, quien nos nombres. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú quien nombre nos dé ese lugar, Señor, en este mundo, Señor, para que la gente pueda reconocer que tú estás con nosotros. Porque finalmente fuiste tú el que le dijiste a David que él sería el pastor de tu pueblo. Y Señor, yo te he pedido, Señor, que seas tú el que nos sigues bendiciendo. Gracias, Dios, te amo. Y bueno, corto este primer video de Primera de Crónicas, capítulo 11 del 12 al 18, y vamos a seguir con Proverbios 19 del 1 al 3.